Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos acá en el live. Bueno, primero que nada, comentarles que, bueno, al retomar estas nuevamente la dinámica de hacer live, pues quiero comenzar, por supuesto, hoy enviando un abrazo muy cercano y solidario a todos aquellos que fueron afectados, en este caso por los diferentes eventos sísmicos que se sucedieron el 24 de junio y todas las réplicas posteriores. Bueno, afectados estuvimos todos, pero en este caso los que fueron más afectados directamente, un abrazo enorme y bueno, desde nuestra empatía y solidaridad, el día de hoy hacemos este live, pero más que todo por tema técnico, como les comentaba en otros videos. La idea es llevar información de lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, en los puertos principales, y cómo se ha venido, en este caso, migrando lo que ha sido las cargas desde La Guaira y Maiquetía hacia Puerto Cabello. Pues desde nuestro espacio, desde nuestro 2x2, es información también pertinente, porque como sabemos, las aduanas son las primeras líneas a nivel de los países, porque es donde se recepciona no solamente la ayuda humanitaria, sino también todo lo que corresponde a maquinarias y materias primas para seguir operando en el país. El día de hoy pues voy a tener una invitada muy especial, que también es experta en temas de comercio internacional. Es Grexy Marín, presidenta de ASOCAP y miembro del comité directivo de Consecomercio. Así que bueno, hoy vamos a comenzar un poco. Aquí está Grexy ya conectada, ya te subo, Grexy, y damos inicio entonces a este live. Saludos a Luis, también a Joyce, ya juré que se está conectando. Por favor, recuerden, al final pueden ir colocando sus preguntas, de manera que podamos en el transcurso o al final de la conversación pues, darles respuesta. A la licenciada Pérez, saludos, bienvenidas, bienvenidos todos. Te estoy enviando nuevamente la invitación, Gracie, y Aquí estoy. espero que... Déjame cambiar la cámara. Sí, Disculpa. ya vi, no te preocupes. Gracie, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y Mira, tú? encantada de saludarte siempre. De verdad que un placer tenerte acá. Y bueno, les comentaba a las personas que el día de hoy nos estamos conectando precisamente para hablar de este tema técnico que nos apasiona a nosotros, como es el comercio internacional. Y pues también brindarle luces, sobre todo a aquellas personas que están realizando importaciones o exportaciones, en cuanto a la situación que se está viviendo actualmente en los puertos. Ya muchos conocemos de la trayectoria de Grexy, no solamente a nivel de su trayectoria en tema de transporte marítimo, sino también desde un tiempo para acá apoyando también a los gremios con respecto a lo que sería en este caso eh,
lo que es, no la incidencia, sería como los aportes que pudiésemos dar desde el sector privado para que funcionen de la mejor manera las operaciones que nos afectan a todos en cuanto a importación y exportación. Bienvenida, Grexy, y bueno, para comenzar, quería que nos dieras tu apreciación de la situación, de cómo ha venido evolucionando el tema de los puertos y aeropuertos en Venezuela, los que fueron afectados, en este caso de La Guaira, Maiquetía, y bueno, vamos a ir conversando y también prestando atención de las preguntas que nos hagan aquí los que están conectados. Saludos a Claro, Alejandra. Mira, aquí está un montón de gente saludando. Anabel, Javier, Mariana, un placer tenerlos acá. claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo por darme la oportunidad de poder expresar cuál es la situación actual. Cambia, cada día cambia todo el desarrollo del sector de las operaciones en el sector logístico. En un momento nos vimos todos, por supuesto, muy impactados por la situación en La Guaira, en el puerto y el aeropuerto, donde, bueno, se vio afectado personal técnico y personal profesional y personal obrero en gran cantidad. Podemos decir que casi que el 100%, porque el que no tuvo una consecuencia o una mala experiencia con los terremotos está relacionado con alguien que sí la tuvo. Entonces todo el sector, toda la región, todos los que estamos relacionados con La Guaira y Maiquetía, por supuesto que en un primer momento nos vimos muy afectados, estuvimos chocados y además vimos que nuestra actividad diaria, como son las tramitaciones aduanales, las tramitaciones de la parte de consolidación y desconsolidación de carga, pues se vieron abruptamente interrumpidas y todo fue demasiada confusión. Realmente creo que venimos de 4 semanas de muchísima confusión, pero las dos primeras, más allá del impacto humano, del impacto afectivo, del impacto mental, fue poder ponernos en conciencia y poder retomar lo que teníamos en operación, lo que estaba en camino y convencer a las autoridades y a las distintas actividades internacionales, líneas aéreas, líneas marítimas, de que teníamos que tomar el asunto como un asunto de emergencia y la logística no se detiene, pase lo que pase, ni la vida ni la logística se detiene. Y sencillamente los que estamos en logística tenemos que estar constantemente como el GPS, ¿no? Recalculando la vía, Sí, recalculando y explicándola, ¿no? yo creo que eso es como lo constante en logística internacional, ¿no? Cuando, bueno, pasó en pandemia, pasa en guerra, que la gente nos pregunta, y bueno, y bueno, es que es uno de los sectores que nunca se paraliza. Yo recuerdo cuando las pandemias que nosotros estuvimos en los puertos recibiendo también medicamentos y sin saber si no te podías contaminar o no, porque era un tema de que se desconocía cómo era la procedencia en este caso de la pandemia. Y lo otro, Sí, eh, a mí lo que me ha impactado, o sea, y quiero que la gente conozca cuál es el alcance de cuando tú impactas dos puertos tan principales, el aeropuerto y el puerto tan principal como son Maiquetía y La Guaira. O sea, cómo ha afectado actualmente lo que es la recepción, no solamente de las ayudas humanitarias, sino también de ese material o maquinarias necesarias para que las empresas sigan produciendo. sí. Bueno, tenemos el fenómeno de que si bien veníamos en crecimiento a nivel nacional, los puertos con mayor incidencia, por supuesto, La Guaira y Puerto Cabello, y en la parte aérea se mantenía Maiquetía, cuando se detiene la llegada de cargas que venían en camino a La Guaira, son desviadas a Puerto Cabello, en cuestión de 5 días impactaste en un volumen duplicando lo que ya estaba acostumbrado a recibir Puerto Cabello. Y por eso se tienen que generar cuellos de botella, porque no estaban preparados para poder manejar. Tú lo puedes ir haciendo increciendo, ¿no? A lo largo del tiempo, en una planificación, pero que sin planificación dupliquen los procesos que estás manejando en la descarga de un buque, impacta.
tiene que impactar. O sea, eso es lo primero lo que teníamos y que estuvimos conscientes. Ahora, ¿qué tanto iba a impactar y qué tanto se iba a presentar las presiones? Era algo que mucha gente ya estaba generando presión por su misma situación de su estabilidad mental, que lo único cierto que le quedó fue los embarques que tenían en camino y la forma de hacer que su personal tuviera trabajo cuando sencillamente la puerta para la producción parecía que estaba totalmente esa Santa María cerrada, ¿no? Entonces, las cadenas logísticas todas se impactaron, hubo un gran esfuerzo realmente, ya una vez que se pudo establecer un protocolo de trabajo que permitiera que administrativamente los agentes de aduana y los agentes de carga de La Guaira pudieran manejar esa situación, teniendo trabajo, ejerciendo su trabajo, porque al final cada agente de aduana es como un médico, ¿no? Uno conoce muy bien a su paciente, a su cliente, Claro. y no lo puedes transferir así como así tampoco. Ujú. Entonces, todo eso generó mucha incertidumbre, aunque creo que en Venezuela estamos acostumbrados a Yes. trabajar mucho los escenarios de incertidumbre. Este es un cisne negro gigantesco que tenemos que considerar cuando escribamos más adelante nuestras anécdotas y nuestras historias en el sector logístico en Venezuela durante el siglo XXI y en la década de los años 20, ¿no? Estos años 20 que han sido bien particulares en este siglo. Y mencionar la inmensa solidaridad y empatía que se generó también en el sector. Yo creo que ha sido lo mejor de todo esto, ha sido la respuesta del venezolano. O sea, cómo como ciudadanos nos podemos organizar y hacer grandes cosas. Y los invitaba en un encuentro pasado, invitaba a todos los seguidores que se organizaran dentro de sus sectores para ver qué aportes pueden hacer para que pues nos sigamos ayudando, porque pues esto pudiese tardar un tiempo, de repente se puede, bueno, voy a esa siguiente pregunta en cuanto a los plazos de que se aspiran que esté nuevamente operativo, porque tengo entendido que La Guaira está medianamente operativo, sin embargo, o sea, que ha venido como paulatinamente, pero también he escuchado que en el caso de las navieras no quieren empezar a entrar a La Guaira porque los seguros no cubren esa parte del seguro si entran en La Guaira y si no está plenamente operativa. Entonces quería más o menos también aclarar eso. Y en el caso de las ayudas humanitarias, sé que en el caso del gobierno lo está recibiendo directamente en el aeropuerto, pero en el caso de un particular que reúna y quiera entregársela a una ONG en particular, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, realmente ha sido sorprendente el desarrollo y el avance del puerto de La Guaira del jueves pasado al día de hoy, mañana recién 8 días. Incluso se planteó en un momento parcialmente de uno de los buques bajar un porcentaje de los contenedores y los otros llevarlos a Puerto Cabello. Y bueno, en vista que la operación fluyó también, se tomaron decisiones, porque también desde el punto de vista de la estiva se podía hacer, de descargar completa la carga que correspondía para La Guaira, ¿no? Eso es una buena prueba dentro de todo, porque fueron afectadas las grúas, están trabajando bastante bien, las grúas pórticos, que es donde normalmente se hace la descarga de los buques, y se ha movilizado bastante bien de forma interna a los distintos almacenes. Sí está existiendo un poco de retraso en la emisión de las actas de recepción y un poco de confusión también, porque también hay zonas de oficinas que fueron afectadas de algún modo y bueno, han tenido que aplicar también allí planes de contingencia para poder cubrir los servicios a las empresas. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los seguros? Bueno, evidentemente también casi que inmediatamente salió un comunicado del Ministerio de Transporte dando unas indicaciones referentes a la desviación de mercancías a Puerto Cabello. Tendría que existir, si es que ya no existe porque no lo he visto, una normalización de esa circular haciendo una actualización y entonces de esa manera las compañías de seguro pueden hacer las coberturas correspondientes. Lo que sí es cierto es que ninguna naviera va a hacer un toque en un puerto que no tenga condiciones de seguridad y que su seguro no lo autorice. Claro. Entonces, tenemos las grandes navieras que están llegando, barcos de ellos, los de MERS, los de MSC,
los CMA-CGM que están tocando el puerto de La Guaira. Por tanto, el tema del seguro está parcialmente resuelto. ¿Okay? Ok. La llegada de las cargas de ayuda humanitaria que son para empresas, o sea, para personas en particulares o ONG en particulares, están llegando, o sea, ¿qué pasa, Grexi? Como lo comentábamos en el grupo de Comercio, hay directrices, en este caso de la Organización Mundial de Aduanas, que establecen específicamente cuáles serían los parámetros de referencia a seguir, porque cada país tiene su normativa y sus procesos, pero adecuarlo a la normativa interna. Sé que se perdieron algunos funcionarios también dentro de todo este proceso, que las instalaciones no están acordes. Yo decía que tendría que haber un plan de emergencia como lo dicta la OMA, porque fíjense que esto no es la primera vez, también lo vivimos cuando la vaguada en Vargas, que precisamente también un desastre, y ya nosotros, ojalá que esto más nunca suceda, que sea algo muy puntual cada 1000 años, pero que ya deberíamos tener como o sea, colocar por escrito cuál sería un proceso de cómo se debe comportar los organismos que correspondan durante una situación de desastre. Y no solamente, porque es que yo no he visto pronunciamientos, sino más que de redes sociales, no he visto un pronunciamiento directo. Claro, también hay un cambio de autoridades con respecto al CENIA, que eso también está en pleno desarrollo, que sería interesante también hacerles ver el por qué es tan importante este instrumento y que, bueno, si lo tiene la OMA es porque no sucede nada más aquí en Venezuela, sino que hay países como en el caso de México y Chile que es como más frecuente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esto? Sé que ustedes han venido reuniéndose directamente con algunos organismos y quería saber si de esas pautas que se han establecido en esas mesas de trabajo han surgido efectos. Mira, se ha surgido efecto, empiezo por lo último, se ha surgido efecto porque, bueno, porque nos estamos reuniendo y nos están escuchando, ¿ok? Una cosa es que nos escuchen y otra cosa es que entiendan lo que estamos planteando, pero Ejecute, sí, sí. se está escuchando lo que estamos planteando. No hay un protocolo particular para las donaciones, que cómo se deben llamar, de las ayudas a nivel privado o a particulares. Se trataría muy de caso en caso, y ahí lo que nosotros hemos aconsejado es poder tener el requerimiento documental base de acuerdo al procedimiento que está establecido dentro de la ley, y mientras no haya un pronunciamiento particular sobre la situación, tú no vas a tener funcionarios de aduana que tomen decisiones particulares al respecto. O sea, tiene que ser un punto Claro. normativo a nivel central o de la autoridad que está manejando la emergencia. ¿Ok? Entonces, hay que manejarlo caso a caso. Lo que hemos estado haciendo es poner de repente en contacto directo con alguna de las agencias que están brindando ayuda humanitaria para que los orígenes lo canalicen por esa vía, bien sea por los programas de Naciones Unidas o a través de Cáritas o a través del dividendo voluntario de la comunidad o a través de alguna ONG que esté recibiendo, porque hizo una gestión particular, pero seguimos con la condición de que debemos estudiar bien qué es lo que viene. Acuérdate que tenemos una serie de regímenes legales que están aplicando al 80% de los ítems que tenemos en el arancel, que medicinas no pueden estar vencidas o tan cercanas al vencimiento. O sea, ahí hay una cantidad de cosas que hay que manejar, y que el concepto de urgencia es cierto, es palpable, es real y va a ser por mucho tiempo, pero bueno, tú y yo sabemos que para efectos de aduanas, el que se califique algo como una urgencia, una emergencia, un caso extraordinario, no es tan rápido. Y adicionalmente, tenemos que sumar el cambio de autoridades a todo nivel, donde tenemos gerentes que recién fueron nombrados, gerentes de aduanas recién nombrados ayer o hace 2 días. Sí. Entonces, bueno, estamos en un proceso ahí de hecatombe esta semana, que es otro remesón, como digo yo, pero yo creo que el ir hacia la normalización de las importaciones por La Guaira, Maiquetía va a tardar un poco,
El aeropuerto de Valencia lo tuvimos de recibir 0 kilos a recibir 120 toneladas en un solo día. Entonces, todo eso, afortunadamente tenemos una estructura, yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas también desde el punto de vista positivo, aunque ha sido para nosotros los aduaneros, los que estamos teniendo actividades en Valencia o en Puerto Cabello, ha sido un poco traumático. Tenemos que admitir que hay una estructura que no es tan resiliente como quisiéramos, pero que de algún modo ha accionado de buena forma para ayudarnos a solventar esos cuellos de botella que se han presentado. Allí los grupos gremiales, las instituciones colegiadas, hemos podido dar un apoyo también en el sentido de que podemos de algún modo centralizar una información y voltearnos a dárselo a nuestros afiliados y relacionados. Y bueno, como somos todos en el sector logístico, ayudarnos unos a otros. Mira, a mí me funcionó de esta manera, la ley dice esto, el conocimiento del relacionamiento con las líneas navieras, vamos a tratar de canalizarlo por acá. Y yo creo que todos hemos puesto nuestro granito de arena, como dices tú, la capacidad de respuesta en positivo, de manera espontánea, ha sido bien importante, que lo vemos materialmente en toda esa ayuda humanitaria que le está llegando a la gente, pero que hay toda una cantidad de procesos en el medio, donde de repente estamos trabajando como hormiguitas, no se ve, no estamos haciendo el escándalo tampoco porque no queremos que se vea, pero que la cosa fluya, que la logística funcione y que las cadenas de suministro no se rompan, ¿no? Sí, es importante que conozcan la importancia de pertenecer a los gremios, ¿no? Porque en los Es muy gremios importante. tú escuchas y te puedes voltear como un todo, o sea, como un bloque, directamente a los organismos correspondientes, respaldados por toda la información, porque bueno, de repente parcialmente yo tengo una información y otros están afectándose en otra situación que si tú no lo planteas nadie te va a poder apoyar. Entonces la importancia de pertenecer a los gremios para poder fortalecernos y también para escucharnos y buscar las mejores soluciones, porque al final es Venezuela, al final somos todos Venezuela, necesitamos que todo fluya, ¿no? Y que sabemos que en el caso del puerto y aeropuerto son uno de los principales puestos de trabajo, ¿no? Para muchos guaireños se dice, o guairense, en este caso. Y lo otro es, en el caso de lo que ha sido el rezago, o sea, o el embotellamiento, veo que es más que todo de tema administrativo. Y, sí. y es lo que yo voy, o sea, dentro de esa propuesta específicamente habla de usar el tema digital. O sea, cómo a través del CIUNEA tú puedes agilizar procesos, tienes unidad de riesgo que pueden analizar cuáles serían las potenciales cargas que se van a revisar y cuáles no de manera aleatoria para agilizar el proceso, y también habilitar no solamente Valencia, porque, bueno, y Puerto Cabello, aprovecho que estamos hablando de Puerto Cabello, porque para mí Puerto Cabello de un tiempo para acá ha sido uno de los puertos más que ha ralentizado más los procesos de importación. Entonces creo que es una oportunidad para revisar todo lo que como los procesos, ¿no? También para ver cómo hacemos más ágiles y modernizamos nuestros puertos, que ya antes de esto ya teníamos unos costos súper elevados que nos hacen muy poco competitivos en mercados internacionales, y también para mercado interno, pues encarece la mercancía que importamos y que consumimos todos nosotros, lo pagamos todos nosotros. Entonces es de interés de todos que los puertos sean modernizados, ¿no? Y que se agilicen para que podamos minimizar, porque bueno, tiempo es dinero dentro del entorno. De verdad que súper agradecido por este encuentro, Grexy. Yo creo que cuáles serían como las recomendaciones actualmente para todos aquellos empresarios que tienen cargas en tránsito, o agentes aduanales que, bueno, algunos, una de las quejas era que los agentes aduanales no estaban retirando las cargas en puertos, y también considerar otros puertos, como en el caso de acá de Barquisimeto, donde yo me encuentro. La aduana aérea también está operativa. Entonces, ¿cómo de repente, si estamos muy congestionados, podemos también mirar hacia otros puertos y aeropuertos que mientras todo se normaliza, ¿no? Y bueno, lo que veo es que el puerto va muy, muy bien, va como que recuperándose de manera más rápida que el aeropuerto.
pero entonces de repente con el aeropuerto podemos migrar también cargas hacia otros aeropuertos que también están habilitados para recibir carga. Entonces, con Claro. tu recomendación finalizamos el live y bueno, y agradecido por supuesto con todos ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento. Bueno, aquí hay algunas preguntas, así que escucho, o vamos a escuchar esto y después haz tu recomendación. Fíjate que aquí está Alejandra preguntando, ya va. Ah, bueno, aquí está Rose defendiendo su territorio, hablando de Guanta. Está bien, Rose, también vamos a agregar Guanta. Una de las cosas que deben hacer es aceptar la importación con copias y compromisos de entrega de documentos, dice Alejandra, originales, porque esto ha causado algunos problemas Sí. con De, DHL. incluso tuvimos inconvenientes, se siguen presentando, donde, por ejemplo, las cargas de importación deben tener dos BLs originales, uno que se presenta en La Guaira y uno que se va a utilizar se presenta y se queda en La Guaira y el otro se va a utilizar para el despacho en Puerto Cabello. Yo pienso que ahora con estos cambios en gerencia, que pareciera que fuera más hacia la tecnología a nivel de sanidad, vamos a tener avances. Tan rápido como quisiéramos, no lo creo, pero porque tenemos la emergencia. Pero yo pienso que a vuelta de 30, 40 días vamos a tener una inserción importante en lo que es el avance en la tecnología y la documentación electrónica. Entonces, vamos a seguirlo pidiendo, porque lo importante es que pidamos. Hay que tener cuidado con lo que pedimos, pero la realidad es que basado en la realidad y lo que conocemos del comercio internacional, podemos seguir pidiendo insertarnos en actualidades que funcionan bien en cualquier otro puerto. La red logística de Venezuela tiene que activarse y acuérdense que nuestros puertos habían ido de más a mucho menos y creo que fue una forma interesante de redistribuir los insumos a nivel nacional utilizando otros puertos, porque ya estamos llegando en La Guaira a un promedio de 30.000, 25.000 contenedores mensuales y algo similar por Puerto Cabello, y si bien no son volúmenes extraordinarios, para lo que veníamos viviendo años atrás, pues es representativo y puede funcionar el momento muy bien de hecho, por ejemplo, Guanta está recibiendo buena parte de la carga de proyectos, se está dirigiendo, se está proyectando que esa carga de proyectos en el sector petrolero y en el sector agrícola empieza a entrar por Guanta. Entonces Claro. Guanta va a tener pronto una actividad importante. Sí, Dentro de es uno la, de los puertos que no se utiliza mucho, pero bien sabemos que con el tema del sector, el desarrollo del sector petrolero va a ser uno de los más impactados, al igual que Maracaibo, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, Fíjate yo creo que, que pronto Guanta va a tener hay una lluvia de carga importante, además de así que carga general. Rob, prepárate para que puedas llegar bueno, a captar a todos esos clientes y a prestarle el mejor servicio. Pues bueno, de mi parte, pues agradecerte, Grexy, que estés aquí, agradecerles a ustedes por haberse conectado. La idea es llevarles información en tiempo real de lo que está sucediendo y cómo podemos nosotros solventar. Los que ya tienen cargas que ya están en tránsito, pues lo que tienen que también mirar, porque se están generando algunos costos adicionales que deben tener en cuenta a nivel financiero. En cuanto a aquellos que todavía no han embarcado, pues consulten con su agente banal cuál sería la logística más adecuada para que su carga no esté rezagada o de repente esté en cuello de botella mientras se normaliza todo. Y bueno, y en cuanto a nosotros, pues seguir aportando al gremio para que pues se lleven esas propuestas que puedan incidir en políticas públicas y que podamos tener unos puertos que estén habilitados y que faciliten los procesos y que minimicen los costos que necesitamos todos, porque bueno, no solamente es el tema de la ayuda humanitaria, sino también de que sigamos operativos todos para que podamos seguir aportando y ayudando a las personas que fueron más afectadas. Así que Claro. muchísimas gracias, feliz tarde para todos y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Grex. Un abrazo para ti. Gracias, Marisol. Un abrazo para todos.